bendiga. Que el amor de Dios que es en Cristo Jesús sea con todos nosotros. Amén. Amén. Vamos a empezar el capítulo 6 de 2 de Corintios. Vamos a acomodarnos para que... Vamos. Recordarles que de vez en cuando tenemos que recordar que Pablo en la segunda carta pues defendió mucho su apostolado, ¿no? Su ministerio, y que en este capítulo pues nosotros no sé si nos dará tiempo de ver algo con respecto al abordaje que le hace en la defensa de su ministerio, pero sí que nosotros vamos a poder leer y poder observar que él se dedica un tiempo en el capítulo 6, por lo menos 5 o 6 versículos, se dedica a defender su ministerio, ¿no? Por lo tanto, quisiera recordarles esto, porque Pablo escribe de una manera donde él viene hablando de un asunto y de repente se dedica un espacio a defender su ministerio, y luego él sigue con la exhortación. Por lo tanto, ese capítulo está centrado en dos cosas: una exhortación hacia los hermanos, una exhortación o una defensa de su ministerio, y luego él termina haciendo la exhortación a los hermanos, ¿verdad? En el versículo 1, Pablo dice: y como colaboradores con él también os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. El que tiene Reina Valera, por favor, me lee ese versículo. Amén. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Entonces, lo único que Pablo aquí emplea él, y en la Reina Valera suyo, pero lo que es de él, suyo es, ¿verdad? Entonces estamos hablando del tiempo en el mismo, de lo mismo, ¿no? Pero alguien que posiblemente lo haya leído o lo haya estado en las otras partes de las enseñanzas, se puede preguntar: ¿y quién es él? ¿No? Entonces, la pregunta que deberíamos hacer: ¿con él quién? Era Pablo colaborador. El versículo 20 del capítulo 5, la parte A, Pablo dice: por tanto somos embajadores ¿de quién? Cristo. Entonces, si Pablo está hablando de una colaboración, tenemos que entender que a nosotros tenemos dividido, pero esa es una carta. Eso viene todo completo, eso no viene dividido como lo tenemos nosotros. Eso es una carta, ¿no? Entonces, desde luego tenemos que considerar que Pablo de antemano dijo que ellos eran colaboradores, eran embajadores de Cristo. Por lo tanto, también cuando él dice somos colaboradores con él, está hablando de Cristo mismo, ¿no? Así como la iglesia de Cristo también colabora en la propagación del Evangelio en el siglo XXI. Cualquiera de nosotros pudiéramos usar esta expresión y decir: somos colaboradores con él. Entonces, ¿colaboradores en qué? En la expansión del Evangelio, en la predicación del Evangelio, en el anuncio del Evangelio. Porque nosotros importamos de un mandamiento que el Señor dio a los apóstoles a nosotros también para seguir predicando el Evangelio. Porque él dice, Mateo 28, 19, 20, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, es decir, el ir de Jesús sigue vigente en el siglo XXI para su iglesia. Entonces, está claro que si nosotros fuéramos a escribir una carta a otra iglesia, pues no escribimos a los obreros en otras localidades, pues llamamos por teléfono, ¿no? Porque es más cómodo. Entonces, está claro
que Pablo lo que está hablando, que ellos son colaboradores con Cristo mismo, porque él dice somos embajadores. Si ya se había presentado como embajador, lógicamente él aquí es Cristo, pero además dice en la parte B, como si Dios rogara por medio de nosotros. El modo que se utiliza para algo, ¿no? El medio, quiero decir, que se utiliza para algo, este medio que yo utilizo es colaborador, ¿verdad? Nosotros tenemos el grifo, pero el grifo por sí solo no sale agua. Para que llegue el agua al grifo, ¿qué es lo que necesito? Tubería. Pero para que esa tubería tenga agua, necesito un tanque en el cual se deposita el agua para que el agua llegue hasta la tubería. Por lo tanto, el grifo tiene su importancia, la tubería tiene lo suyo y el tanque tiene lo suyo, el depósito de agua tiene lo suyo. Y todos ellos colaboran para que cuando yo vaya al baño a lavarme las manos, abra el grifo y el agua salga. Entonces, la tubería es el medio, es el colaborador. En ese mismo caso, es esa la posición de Pablo. Pablo dice, nosotros somos colaboradores, lo mismo es la posición de la iglesia. Por medio de quién dice la palabra que quiere el Señor que los hombres se arrepientan, Pablo dice que es por la locura de ¿qué? La predicación. Entonces la pregunta es, ¿y cómo oirán si no hay quien predique? ¿Verdad? Entonces, nosotros también somos colaboradores de Cristo. El problema es que seamos conscientes que como colaboradores, y me voy a salir un poquito de lo que yo había pensado hablar, pero ya que el Señor dispuso así, ahí va. Lo que yo debo de entender es que como colaborador, el fin debe ser el mismo. Debe actuar para lo mismo. Si digo que soy un colaborador de Cristo para el anuncio de su palabra, pero lo que yo pretendo es ser el pastor ese que Jesús hace referencia en Juan capítulo 10 y dice que solo están por la pasta, no soy un colaborador. ¿Por qué? Porque el fin no es el mismo. El colaborador trabaja para el mismo fin. Entonces, si nosotros somos colaboradores de Cristo, debemos trabajar para el mismo fin. ¿Y cuál es el fin del hombre? Glorificar a Dios, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por lo tanto, si yo me considero, si yo fui llamado como colaborador, yo fui llamado como colaborador para predicar el Evangelio, para glorificar a Dios ante todas las cosas, porque el fin en que Dios nos haya llamado es que su gloria sea descendida sobre esta vasija de barro, débil, sin ningún valor. Dios nos ha elegido justo por esto, para que la gloria sea suya y no la de nosotros. Entonces, por lo tanto, debo de entender que el colaborador de Dios, el colaborador de Cristo, tiene una única función y es glorificar a Dios. Y es que entregue la palabra de Dios con los pensamientos de Dios, con el fin de Dios. No con mis pensamientos, no utilizando mis palabras, no manipulando la palabra de Dios, porque creo que a lo mejor la verdad del Evangelio es muy dura para el siglo XXI, pero el siglo XXI necesita de verdad, porque la verdad es que hace el hombre libre. Si yo cuando presento el Evangelio no presento el Evangelio bíblico, el hombre no tendrá ninguna oportunidad. ¿Qué me está diciendo, pastor? No tendrá. ¿Por qué? Porque yo no estoy siendo colaborador, sino que yo estoy fundamentando un evangelio que no es el de Cristo. Y lo que dice la palabra de Dios es: conoceréis la verdad de Dios y esta verdad os hará libre. Entonces, si yo con la Biblia en la mano, diciendo que soy colaborador de Cristo, predico otro evangelio, no soy colaborador, soy enemigo de la cruz. Esta es la verdad.
Entonces nosotros tenemos que tener muy claro esto, ¿no? Porque estamos en una época donde el hombre es muy amante de sí mismo y busca que el Evangelio, en vez de glorificar a Dios, glorifique al hombre, ¿no? Donde no hace Dios el centro del universo, sino que el hombre es el centro del universo y por eso Dios ha prestado atención sobre el hombre. Y esto no es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es lo siguiente: Dios, el creador de los cielos y de la tierra, decidió por medio de su Hijo Jesucristo salvar el hombre de su pecado y entregó a Cristo a que muriera en la cruz de Calvario para que por medio de su sacrificio el hombre pudiera recibir perdón de sus pecados, redención, justificación. Todas esas cosas se alcanzan por medio de Cristo. Y la Biblia lo deja muy claro en el libro de Efesios y dice que esto no viene de vosotros para que no se gloríen. Entonces, por lo tanto, el fin por el cual Dios me ha llamado es que su nombre sea conocido, es que su nombre reciba honra, gloria y honor. Yo solo soy el medio. El depósito de la gracia está en Dios, no está en mí. El depósito de la gracia no está en usted. El depósito de la gracia no está en mi persona. La gracia llega hasta mí con el fin de que Dios sea glorificado. Cuando nosotros entendemos esto, entonces el Evangelio cambia el panorama de la predicación del Evangelio. Por lo tanto, Pablo les dice a los hermanos que ellos eran embajadores, lógicamente. Ellos son el medio y no el fin. Y además Pablo dice como si Dios rogara por medio de nosotros. El modo que Dios utiliza a Pablo muestra que él es un colaborador, ¿no? Entonces está claro que Pablo está reafirmando de quién es colaborador. Y en esta ocasión era el colaborador. ¿Para qué está diciendo Pablo que él era colaborador para los hermanos de Corinto? En cuanto a qué Pablo está diciendo, nosotros somos colaboradores de Dios con respecto a ustedes, a que no recibiera la gracia de Dios, hermano. En cuanto a la exhortación, imagínense, estamos en una época donde ninguno queremos ser exhortado o nos ofende ser llamado a la atención, y Pablo dice, nosotros somos colaboradores de Dios para hacerles un llamado de atención. Y el llamado de atención que Pablo hacía era que no fueran a recibir o no recibieran la gracia de Dios en vano. Entonces lo primero que me pregunté cuando hablamos de la gracia, porque estamos siempre hablando de la gracia y espero que todos lo tienen muy claro, qué es la gracia de Dios. Y como normalmente les permito que ustedes pregunten, hoy voy a preguntar yo. ¿No? Ustedes tienen claro, algunos claro que sí, ¿qué es la gracia de Dios? Quisiera que cada uno dijera qué cree que es la gracia de Dios. Vamos a empezar. ¿Ah? Favor merecido. Sí, la gracia es favor merecido. Eso es el sinónimo de la palabra. Pero es yo... el medio por el cual Dios nos permite reconciliarnos con Él por medio de su Hijo Jesucristo. Muy buena respuesta. Ha dicho lo que yo quiero en otras palabras, ¿no? El medio, muy bien. Es el medio. Es el medio. Mano Pedro. Jesús, el medio. Todos están de acuerdo que es el medio. Entonces, si todos estamos de acuerdo que la gracia es el medio, ¿por medio de quién Dios nos salva? Cristo. Entonces la gracia es... Cristo. Eso es lo que yo quería. Si alguien me pregunta a mí, ¿qué es la gracia, hermano? La gracia de Dios es Cristo. Porque si Cristo no estuviera, esa gracia no me era factible. Yo no podía, no era posible ni para ustedes ni para nadie alcanzar perdón ni justificación delante de Dios.
¿Por qué? Porque ya dice la Biblia, después lo vamos a leer, pero en Gálatas dice que la obra de la ley no puede salvar. Si la ley no podía salvar, entonces el medio por el cual Dios había preparado para que el hombre fuera salvo es la gracia. Y la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, el perdón que Dios otorga, es por medio de Cristo Jesús. Entonces, si Cristo es el medio, Cristo es la gracia, porque Cristo es el depósito donde alberga el amor, la misericordia de Dios para con nosotros. Entonces Cristo es nuestra gracia, porque sin Cristo nosotros no hubiésemos recibido ninguna clase de favor. Entonces Cristo es el favor que Dios colgó en el madero. Nosotros hemos leído, creo que la semana pasada o la retrasada, donde Isaías dice que le plació a Dios colgar a su hijo, quebrantarlo en el Calvario. Entonces, nosotros tenemos que tener bien en claro esto, porque algo que me llamó bien la atención: si Cristo es la gracia, y Pablo está diciendo que no tome la gracia de Dios de cualquier manera, como cualquier cosa, y por eso él dice que no tome la gracia, que no reciba la gracia de Dios en vano. Entonces la cosa es mucho más seria de lo que nosotros nos parece ese versículo, porque al leer ese versículo, yo lo he leído muchas veces y nunca he parado, nunca me había detenido tanto tiempo en un versículo y entender cosas que yo he podido entender de esta manera. Entonces, si la gracia es el medio, ¿no? Si viene la tubería del tanque hasta el grifo para darme agua y yo hago un boquete en esa pared y no considero que por ahí pasa la tubería y meto la radial y le corto, me quedo sin suministro, ¿verdad que sí? Hermano, pero Dios es soberano, y lo que nosotros tenemos que hacer es, antes de cortar esa pared, considerar que ahí detrás pasa un tubo y tomar en serio y buscar saber dónde es que está. ¿Para qué? Para no romperlo. Y resulta que Pablo está diciendo que os exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. ¿Exhortamos a quién? A los hermanos de Corinto, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que entre los hermanos de Corinto había algunos que, diciendo que había recibido la gracia de Dios, todavía perseguía las obras con el fin salvífico. Y eso sería tomar la gracia de Dios en vano. ¿Por qué? Porque si yo digo que la gracia de Dios es Cristo, y yo digo que yo he recibido la gracia de Dios, y la gracia de Dios es suficiente para perdonar, para justificar, para limpiarme de todo pecado, y yo sigo buscando por medio de la ley justificarme, entonces automáticamente estoy haciendo ¿qué? Anulando la gracia. No he entendido la gracia. Una pregunta. Según usted está diciendo, es eso, ¿no? El medio por el cual somos salvos a través de la gracia, que es Cristo. ¿Puedo decir que soy salva a través de la misericordia de Dios? Claro, ¿Es correcto decir también eso? Correcto, si no fuera la misericordia de Dios, ninguno seríamos salvos. Porque para que Dios solo nos entregó a Cristo por amor, por misericordia. Claro, porque entonces misericordia, que si misericordia se resuelve. Exactamente. Es como, pregunto eso porque en relación con el estudio que estuvimos haciendo con Nico, cuando él nos dio la pequeña enseñanza esa del puente y tal, y tenía esas dos preguntas. Entonces, si Dios te pregunta por qué motivo te tengo que dejar entrar, en el mundo la gente contesta lo que quiera, ¿no? Que no sabe, según su entendimiento. Pero si uno más o menos va y contesta por la misericordia de Dios, en vez de contestar por Cristo, es lo mismo. Es lo mismo, porque Cristo es la prueba física de la misericordia de Dios.
Es el ¿no? resultado, ¿no? Exactamente. Cristo es el resultado de esa misericordia. ¿Entiendes? Entonces, Dios no nos perdona cuando nosotros vamos a Él y decimos, Señor, estoy arrepentido, perdóname. Bíblicamente, la Biblia dice que Dios nos perdonó cuando nosotros éramos su enemigo. Y es el mismo amor de Dios que nos impulsa, que nos mueve, que nos conmueve, que nos dirige hacia el arrepentimiento para que nosotros vayamos y confesemos delante de Dios que hemos aceptado el sacrificio de su Hijo porque reconocemos nuestra culpa, porque reconocemos nuestro pecado y automáticamente pedimos perdón y decimos, perdóname Señor, pero de antemano ya Dios nos había perdonado. Porque entonces la soberanía de Dios, ¿dónde estaría? Si fuera mi sentimiento que conmueve el sentimiento de Dios, si fuera mi actitud que moviera a que Dios tuviese una actitud conmigo. No, la Biblia nos dice que Dios coloca el querer y el hacer. Entonces el que produce el querer ir y pedir perdón, aceptar el sacrificio de Cristo, es el mismo Dios. Entonces cuando yo voy a Dios y le digo, Señor, me arrepiento, ya Él me había perdonado. Y cuando me equivoco y cuando peco y me levanto y voy y digo, Señor, ten misericordia, Dios mismo ha promovido en mí el querer y el hacer por medio de su Espíritu Santo y su palabra para reconocer mis errores y pedir perdón. Pero ya estoy perdonado. Ahora está claro que es lo que siempre hablamos aquí. Entonces, ¿para qué pido perdón si ya estoy perdonado? Porque públicamente hay un testimonio público que nosotros tenemos que dar, por lo cual la gente que desde afuera nos mira pueda glorificar a Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer visible aquello que nosotros ya lo tenemos de antemano de parte de Dios. Entonces, sí, yo podría preguntar, ¿por qué tengo que pedir perdón entonces si yo ya me he perdonado? Tengo que pedir perdón porque Jesucristo, en el capítulo 5 de Mateo, se nos está equivocado cuando Él dice que aquellos eran la sal de la tierra y eran la luz del mundo, y dice que la luz debe de brillar para que los hombres, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Porque nosotros vemos por fe y creemos por fe, pero el mundo que no tiene esa fe generada por el Espíritu Santo que tiene la iglesia, necesita ver la obra. Y cada vez que ellos ven en nosotros una obra, una actitud diferente a la de ellos, no les queda más remedio que reconocer que hay un espíritu diferente en nosotros. Porque muchas de las cosas que nosotros podemos hacer, ellos no lo pueden. Porque nosotros servimos a Dios y ellos pertenecen al reino de las tinieblas. Y las obras de las tinieblas son distintas de las obras de la luz, ¿o son iguales? Los que son movidos por el Espíritu de Dios tienen obras distintas a los que son movidos por la carne. Y el libro de Romanos capítulo 8 versículos 1 y 2, lo que dice la palabra de Dios, dice, no hay condenación ¿para quién? Para los que están en Cristo Jesús. ¿Pero qué es estar en Cristo Jesús? No vive conforme la según la carne. Entonces, eso debe de quedar claro para nosotros. Entonces, el cristiano tiene obra, pero no tiene obra para justificarse, tiene obra porque es justificado, porque fue santificado. Entonces, si fui santificado, si fui separado, si fui escogido, si fui llamado y mi Señor es el Dios creador del universo, está claro que la honra y la gloria lo va a recibir mi creador. Pero también está claro que yo, como una obra más de Dios en el universo, voy a cumplir con la función que yo tengo. ¿Y cuál es mi función? Como la estrella enuncia y muestra la gloria de Dios, el cristiano también, cuando va caminando por la tierra, cuando tiene una actitud distinta a la actitud del mundo, Dios también es glorificado por medio de él. Y Dios lo ha querido así. Entonces, yo debo de tener claro que muchas de las veces algunos
que no quiero entrar en el asunto, dicen haber recibido la gracia de Dios, pero viven como si nunca la hubiese conocido. Y cuando tú le vas a exhortar, a llamar la atención, ¿sabe cuál es su respuesta? Dice, hermano, estoy en la gracia. Pues no ha entendido nada que es la gracia. Porque el que está en la gracia está en Cristo. Y la semana pasada nosotros hemos leído lo que Pablo dice, que los que están en Cristo es nueva criatura. Entonces, cuando alguien me dice a mí que está en la gracia, él me tiene que demostrar con su actitud qué es lo que la gracia produce en su vida. Si él me dice que está en la gracia, pero el producto, el fruto de su vida diaria es la misma que él llevaba cuando él no sabía ni pronunciar gracia porque desconocía ese término, solo puedo llegar a pensar que él no ha conocido a Cristo. Cristo no vive en él. Vivir por la gracia, está en la gracia, es vivir por Cristo y para Cristo, que es lo que nosotros tenemos aquí, porque de Él y por Él y para Él. ¿Qué son por Él y para Él? Todas las cosas. Entonces yo debo de entender esto. Entonces el mundo ya no gira a mi alrededor. Ya yo no quiero todas las atenciones para mí. El mundo me mirará y la atención del mundo no estará sobre mí, sino que estará sobre Cristo. Aunque Pablo usa otro término y dice que nosotros somos cartas abiertas al mundo. Y entonces cuando el mundo lee en nosotros, él tiene que leer que nosotros tenemos la gracia de Dios. Tenemos a Cristo. Y entonces cuando nosotros empezamos a observar este versículo de esta manera, entonces nosotros tenemos en cuenta que la palabra que Pablo exhorta a aquellos hermanos a no tener claro qué es la gracia de Dios. Por eso les he querido preguntar qué era la gracia, ¿verdad? Porque sinceramente yo he hablado de esto muchas veces. Me da mucha tristeza cuando alguien dice haber conocido a Cristo y cuando alguien declara que Cristo es su Señor, pero sus actitudes me demuestran justo lo contrario. Por eso que también he enseñado aquí que lo que demuestra en lo que yo creo es cómo yo vivo, ¿verdad? Es así de claro. Si alguien me dice a mí que es vegetariano, un día llego en su casa y lo encuentro comiendo un bistec de ese tamaño, comiendo ensalada, él es vegetariano, ¿verdad? O voy a una barbacoa y aquí está el vegetariano hinchándose de chorizo. ¿Es vegetariano, pastor? ¿Ustedes le creerían que eran vegetarianos? No, hermano, yo soy vegetariano, pero hoy me estoy pegando un saltito. No convence mucho, ¿verdad que no? O eso no es. Lo mismo. ¿Cómo yo puedo decir que estoy en la gracia, pero el medio donde ustedes me ven envuelto es carne, es carnal? Lo que me mueve es todo lo carnal. No tiene sentido, ¿verdad que no? Pero nosotros en el siglo XXI queremos evadirnos de esto. ¿Entiendes? ¿Y saben cuál es la razón por la cual nosotros vivimos evadiendo ese tipo de cosas y sin prestar ese tipo de cosas? Porque nosotros hemos cambiado la verdad por la sinceridad. Y la sinceridad sin verdad no sirve para nada. Puedo ser muy sincero, pero si no estoy enmarcado en la verdad, mi sinceridad es vana. No sirve para nada, ¿verdad? No, es que yo soy muy sincero y digo lo que siento y cojo el primero que tiene por delante y en vez de decir, hermano, mira, se ha equivocado, le digo 5.000 palabrotas y es muy sincero, pero ya perdió la razón porque es un mal educado, ¿verdad que sí? Y yo no tengo por qué aguantar a un mal educado. Entonces, al final de tener razón, pasa a no tener. ¿Por qué? Porque él es muy sincero, pero es muy mal educado.
Y hay un dicho por ahí que dice, dame lo que pide. ¿Verdad que hay un dicho así por ahí? Que dice, dame primero tu educación antes de exigir la mía. Yo he visto por ahí en algún bar eso escrito de tomar un café. ¿No? Pero mira nuestra sociedad cómo está corrompida. El hombre pide fidelidad a su cónyuge, pero es infiel. ¿Verdad? Él se cree que él puede ser infiel, pero su pareja no puede ser infiel. Su esposa o su esposo no le puede ser infiel. Él dice que no quiere que los otros mientan, pero siempre que él pueda sacar provecho, él miente. En cualquier cosa. Y en tontería. La cosa más banal, el ejemplo, yo pongo de ejemplo a mi esposo. Solo el teléfono, si es para mí, yo no estoy. Vale, pues entonces yo no contesto. O yo que está, entonces no contesto. Entonces ya a mí no me lo dice. Y ya yo, que es una cosa tonta, pero yo digo, si tú me estás diciendo eso, después tú no quieres que tu hija mienta. Entonces, ¿en qué quedamos? Es una cosa boba, pero tú estás dando el ejemplo. Entonces yo ya no contesto. Pues si contesto, yo porque si está aquí delante, toma. Le contestas y le dices, dice mi esposo que no está. No. Puede ser que no sepa contestar. Otra cosa sí no contestar. ¿Entienden? Entonces, entendemos, pero conociendo al marido de ella, estoy seguro Tiene a él así. que si a él le miento, se va a coger un mosqueo que es capaz de tirar a esa columna con la cabeza. ¿Entienden? Pero miente por tontería, mejor no conteste. No quiere, no conteste. Entonces, nuestra sociedad está fundamentada sobre la mentira, sobre la hipocresía. Y esta educación en Cristo debe de ser cambiada en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tu Señor es verdad, tu Señor es fidelidad, tu Señor es amor, tu Señor es justicia, tu Señor es santo, tu Señor es el único. Y la iglesia debe de ser única. Y entonces nosotros muchas de las veces no analizamos la palabra de Dios con los principios bíblicos, sino con nuestros principios. Y ahí está el error. La Biblia está para cambiar los principios sociales que el mundo nos ha transmitido y nos ha trabajado durante muchos años. Y entonces, claro, una persona que pasó 40 años fuera de Cristo, cuando se convierte, le cuesta un riñón entrar por el filo de la palabra de Dios. Y otros se ofenden que le diga que es pecador, ¿no? Esa semana mismo hablaba con alguien y alguien se refirió a esta persona y la llamó inconversa y se ofendió. Y yo le dije, no se ofenda. ¿Tú sabes lo que es inconverso? Me dice, una persona que nunca has conocido a Cristo. Y yo digo, entonces tú no eres inconverso. Le digo, ¿tú sabes lo que tú eres? Y dice, no. Yo le digo, el que ha conocido la verdad y se ha apostatado de él solo tiene dos palabras, o es apóstata o es impío. Elige, una de las dos. Ay, pero tú también, digo, pero es la verdad que quiere que te diga. Si tú predicabas a mi mujer y ahora está mi mujer predicándote, o ya se te olvidaste de esto, pues a nosotros no. Y estamos agradecidos al Señor que te haya utilizado. Y es una persona de muy buen corazón, es una persona muy amable, es una persona muy cercana, la queremos muchísimo, pero ¿por qué la quiero? Le tengo que consentir que siga viviendo su engaño. Ella no es convertida. Según la Biblia, nunca lo fue. Eso es lo peor. ¿Y por qué, hermano? Porque si hubiese verdaderamente conocido la gracia, si hubiese verdaderamente abrazado la gracia de Dios, conocido el amor de Dios, conocido la mínima, el 10% del precio que pagó Cristo, no lo soltaría más. ¿Por qué? Porque otros dando el mundo entero en oro no le podía pagar el precio de su redención. Y Cristo sí no pudo. Pero no puede ser que, a ver, ¿cómo me explico? Que como algunos, a lo mejor, aunque necesitan el evangelio, como fue su caso, y pasó lo que pasó, y tuvo apartado, y después el Señor tuvo misericordia, y trató, y volvió. Puede ser el caso de ella. Sí, no sucede algo más. Sí, pero estamos hablando de conocer, ¿entiendes? No estamos hablando que no sea llamado o escogido de Dios.
Estamos hablando que no ha conocido. Porque el que verdaderamente tiene un encuentro, ¿no? Yo creo que allí hablaba eso con Pedro, ¿no? Que cuando el Señor te quiere y cuando el Señor te ha llamado, el Señor llega el momento donde tú tienes que volver, porque es el momento que Él ha decidido para esto, te mete la perseguidora. No, cuando a Edgar también le dije esto, ¿no? Ayer. Y te mete la perseguidora. Y yo le conté a Edgar, yo de aquí concerté un profesor de canto en Cuba. Este hombre jamás me había visto en la vida. Por mi cabeza jamás pensaba que allí podía yo encontrarme un cristiano para predicarme el Evangelio. Y de aquí yo huía de todos los cristianos que yo conocía, porque yo al conocer versículos bíblicos, no sé si mi temor o mi vergüenza es la palabra correcta, era que yo ni siquiera abría la palabra de Dios. Yo sabía que estaba yendo en todo en contra completo de lo que la palabra de Dios pedía con respecto a mí. Entonces yo tenía que hacer clase de canto, estaba cantando en una orquesta y cantaba son cubano, y cantaba salsa y cantaba bolero y tenía que hacer unas clases de canto. Pues concerté la clase de canto, viajé, me fui a Cuba, primero día de clase. ¿Sabe qué fue lo primero que el profesor me preguntó? Después de presentarse y todo, ¿usted ya ha escuchado hablar de Jesucristo? Que dijo, Pues no es, toma. y yo le dije algo, para ver si él paraba, y yo dijo, pues debe de conocer más. Cristo es lo más maravilloso que tú puedes haber conocido. Al final me terminó predicando el Evangelio. Y yo tuve que reconocer, y mira, yo fui nacido y criado en el Evangelio. ¿Y qué hace fuera del Cristo? Que no se me echó la bruta, sin haberme conocido. Y yo fui a un país supuestamente donde estaba prohibido predicar el Evangelio, un país donde hay represión sobre hablar de Cristo, un país donde la fama que tiene es por su brujo y no por las iglesias evangélicas que hay allí. Sin embargo, Dios dice, ¿tú quieres huir? Vaya, Jonás, huye todo lo que tú quieres, ahí voy a preparar uno para que te hable. Y me habló, hasta los brujos me hablaban de Cristo. No había cómo escapar. Yo intenté escapar, yo te puedo prometer, yo intenté escapar, pero no pude. ¿Por qué? Porque era el tiempo de Dios y no el mío. Y Dios había decidido que era el tiempo de volver. Y me trajo. Yo no fui a Cristo, ya he dicho eso varias veces. Yo no fui a Cristo porque yo he querido ir a Cristo. Yo fui a Cristo porque Él me agarró de las narinas y me arrastró y dice, es ahora, y punto, y se acabó. Isaías 43:13, aún antes que eu viera a ti, nadie puede escapar de mis manos, operando yo, ¿quién impedirá? ¿Entiendes? Es decir, entonces nosotros tenemos que entender que Dios me permitió, pero yo no había verdaderamente conocido la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Yo siempre digo esto, si algo he aprendido en ese tiempo que yo estuve apartado, se llama misericordia. Entonces, si yo no hubiese conocido la misericordia, me hubiese encontrado verdaderamente con la gracia. Porque la gracia es misericordiosa. Si no fuera la misericordia de Dios, Cristo había muerto en el Calvario. No. Dice Isaías 53, creo que es, ¿no? Que donde dice que a Dios quiso sacrificar a su Hijo, ¿no? Es decir, Dios ha querido, no haciendo cosas nuestras, Dios ha querido quebrantarle. Entonces, que yo sea salvo no es una cuestión que yo haya elegido, es decir, Dios ha decidido. Entonces yo debería, para abrazar la gracia de verdad, aprender el principio número 1 de la gracia, que es misericordia, es amor. Entonces, una vez que yo haya aprendido esto, ahora estás preparado para conocer la gracia. Ahora vas a abrazar la gracia, porque tú sabes lo que es la misericordia. Pastor, ahí en el testimonio que tú cuentas, y nos ha pasado a muchos, ¿no? Cuando el Señor nos trae, vemos claramente la soberanía de Dios, ¿no? Y no lo que nosotros creemos, ¿no? Porque a veces nosotros digo, no, como tú dices, ¿no? Yo no busqué a Dios, pero fue la soberanía de Él que nos ha traído, ¿no? Exacto, si yo digo que fui yo que busqué a Dios, le estoy mintiendo. Yo no fui, mira, todas las causas que me llevó a ir a la iglesia aquel día fueron causas carnales, centradas en mí mismo. Primero, fui para que el pesado que me andaba evangelizando dejara de llamarme.
Eso fue lo primero. Les estoy diciendo como yo pensé, ¿vale? Segundo, me quedé para aquel periodo de oración porque tenía hambre y no tenía dinero. Y él me ofrecía Coca-Colita, polluelo, pan de pollo, empanada. Yo digo, hoy voy a comer rico, ya llevaba mucho tiempo sin comer bien. ¿Verdad? Entonces, ¿alguna intención mía era glorificar a Dios? Tenía algo, tenía pendiente. Era eso lo que yo pensaba. Sin embargo, Dios utilizó mi miseria para decir, vamos, como tú eres tan mezquino, vas a quedar aquí por una empanada, vas a quedar aquí por una Coca-Cola, vas a quedar aquí para quitar que yo te puse arriba de ti para darte la lata todos los días. Pero al final te voy a dar lo mejor. Pero es que te voy a dar, ustedes ya vieron, ¿no? Cuando hay un niño, tú tienes un niño de 8 o 9 meses, ¿no? Y le quiere dar potaje y no quiere y cierra la boca. Y uno mete el dedo por aquí así, porque a donde no hay diente todavía, y abre, tú le metes el potaje y termina comiendo todo el potaje. Así fui yo. Yo no quería, encima agarró, metió el dedo así, abre la boca, venga. Abrí y dice, ahora come lo que yo te voy a dar. Dice, pero entonces Dios es un bruto. Que gracias a Dios que Dios no se deja llevar de mis sentimientos. Si no, yo me iría al infierno. Gracias a Dios. Por eso que en ocasiones en nuestra vida, en determinadas circunstancias, donde Dios está azotando, donde Dios está apretando, que tú le ves que Dios lo tiene agarrado de aquí, que ya cambió de color, la lengua ya está casi un palmo fuera, y si él se va a morir, no va a morir. Dios solo le está cansando para poder sacarlo de donde le está y cambiando su situación. Y después que pase, gracias a Dios que me agarró del cuello y casi me mata, porque así conocía al Señor. Es así. El único que nosotros no queremos reconocer esto porque nos parece muy medieval, es la palabra correcta. Me parece muy antiguo. Pero Dios se revela a nosotros de maneras inesperadas. De diferente manera, y hay maneras que son muy duras. Hay maneras que son muy duras. Pero no te creas que la misericordia de Dios viene con pañitos calientes, estás equivocado. A veces el Señor pone pañitos calientes porque lo que merece es pañito caliente, ¿no? Dice, le voy a poner pañitos calientes. Unos vienen porque el Señor les sanó una enfermedad, pero otros para venir, Dios le metió una enfermedad. Ahí está Biblia. Es así. Y dice, hermano, pero Dios hace eso y más. Entonces, no podemos estar pensando que la gracia de Dios es algo para cogerla a la ligera y que la gracia de Dios es, yo qué sé, es algo como un plato de papa frita con mayonesa, ¿no? La gracia de Dios es algo muy serio, muy importante. Y yo cuando estaba leyendo esto, ¿no?, de tomar la gracia de Dios en mano, lo primero que tomé en cuenta aquí fue el verbo tomar. Que el verbo tomar aquí no expresa el acto de quitar algo a alguien, sino que va en referencia a un mandamiento conocido de todos nosotros, pero que no lo relacionamos con la gracia. Tomar en mano es lo mismo que decir hacer un uso ineficaz, hacer un uso solamente aparente, un uso superficial, un uso inoperante. Si lo hago, estoy menospreciando, infravalorando, devaluando, lo estoy considerando sin importancia. Esto es el mismo término que Dios utilizó cuando entregó a Moisés los mandamientos. Quisiera que leyéramos Éxodo 27. De eso. No, el 7. El 7. 20, versículo 7.
Mira lo que dice el 20, versículo 7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios, ¿en qué? Porque el Señor no, al que tome. ¿Y será que tomar la gracia de Dios en vano tiene una paga diferente de esta que está escrito ahí? ¿Será que Dios va a tomar a alguien, Dios va a tener por inocente porque supuestamente está en la gracia? Que eso es solo lo que ellos dicen. En verdad, no tiene, bíblicamente, uno que está en la gracia, uno que abraza la gracia, no tiene la actitud irrespetuosa, no tiene la actitud incrédula, no tiene actitud irreverente. No, vamos, si estoy hablando aquí tanto media hora solo hablando en las actitudes, ¿no? No tiene una actitud de falta de santificación. Todo el que abraza la gracia de Dios, lo primero que se le pasa por la cabeza es santificación. Y Hebreos 14:12, si no estoy equivocado, dice que sin santificación nadie verá al Señor. ¿No? Yo no estoy seguro en cuanto si es 14:12 o 12:14, pero es una de esas dos cosas. Entonces, dice que sin santificación nadie verá al Señor. Entonces, yo abrazo la gracia, que es lo primero que yo entiendo, que la vida en la gracia, ¿cuál es el proceso? Santificación. Y luego Pablo está utilizando y dice, hermanos, no tomé la gracia de Dios en vano. Y ese, si no estoy equivocado, es el tercero o el cuarto mandamiento. Y dice, no tomarás el nombre del Señor vuestro Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Ahora, quieren ver que cuando antes de esto, lo primero que Dios dice es, no tendrá otros dioses delante de ustedes. No construirá para ustedes dioses. Entonces, es decir, tomar el nombre de Dios en vano, ¿qué es? Dirigirse a otro para que fuera su intermediario delante de Dios. Entonces, cualquier supuesto que yo coloque como intermediario entre el hombre y Dios, y digo, ay Diosito, por Juan Blas te pido, ¿fue a Juan Blas que Dios te dio o fue a Cristo? Estás tomando el nombre de Dios, la gracia de Dios en vano, porque Dios te responde por medio de Cristo. Jesucristo dijo, y todo lo que ustedes quieran pedir, se lo pidan al Padre en el nombre de ¿quién? En mi nombre. Y después dice la palabra, y no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podés ser salvo. Jesucristo. Si yo recurro a otros que yo considero intermediarios cuando yo voy a hablar con Dios, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Tomando el nombre de Dios en vano. La palabra de Dios dice que la fe es un don de Dios y que nosotros no somos salvos por obra para que nadie se gloríe. Si yo pretendo ser salvo por medio de las obras, bíblicamente, ¿qué es lo que yo quiero? Gloria para mí. Entonces, es decir, Dios está equivocado. Debe de existir algún hombre justo por ahí si yo quiero vivir por si yo quiero ser justificado por la ley. Vamos, Dios se ha equivocado. El hombre no es tan malo así como dice el Evangelio. Tendrá alguno por ahí que sea capaz de cumplir la ley. Y el libro de Romanos dice que no hay ni a uno. Ni a uno. Entonces rompamos la Biblia, porque la Biblia está equivocada. Entonces tomar el nombre de Cristo, tomar la gracia de cualquier manera, en vano, sin sentido, tomar la gracia sin haber discernido la gracia, trae serias consecuencias, y tras la consecuencia es perdición, porque dice, el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Y Pablo dice que a no recibir la gracia de Dios en vano. Entonces, bien, tomar en vano es todo eso
tenemos que empezar preguntando, si Dios no lo va a tener por inocente, entonces el tal es culpable, ¿verdad? Y si a alguien se le imputa una culpa, ¿qué es lo que será en el futuro? Condenado. Entonces Pablo está diciendo, hermano, no tome en vano. Y si yo relaciono no tomar la gracia de Dios en vano con este mandamiento, entonces yo voy a entender que Dios no va a tener ninguno que tome la gracia en vano como inocente. No, hermano, pero eso es Viejo Testamento. Cuidado con lo que está afirmando y cuidado con lo que está diciendo. La gracia es otra cosa. Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 11. 11. 11. Versículo 29. ¿Qué es lo que dice ahí? Porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. ¿Es lo mismo o no? Y se está refiriendo a Cristo. Y se está refiriendo a Cristo. Porque está hablando del sacrificio, está hablando de la gracia. Está hablando del Cristo porque fue crucificado y resucitado por nosotros. Para que fuera nuestro sacrificio perfecto, respondiendo delante de Dios nuestra imputación, y a la vez para que fuera primicia de los que se duermen. Por lo tanto, está hablando de la gracia y dice que el que come y bebe sin discernir y el que no discierne bien algo, ¿cuál es el valor que da? Come su propia condenación. Nosotros no somos gente de oro ni nada, ¿no? Y si fuera de Colombia, a lo mejor hablo de esmeralda y por lo menos del color tengo idea, ¿no? Pero habla de un muchacho que fue nacido aquí, que no es creado, que no es hijo de un joyero, le da una esmeralda y a lo mejor se cree que es la piedra esa que hacen los cordones verdes. Y aquí, Pedro, a ver, nombre a ustedes que les gusta mucho la bisutería. ¿Cómo es la piedrita verde esa que hacen muchos collares y todo aquí en el Zarote? ¿Zafiro? No, aquí la... Algo de... tiene una R. Que se viene un montón ahí por central. Exacto, las piedras. Olivina. Entonces, yo le doy una esmeralda a alguien, porque la esmeralda, se nos estoy equivocado, hay azul y verde, ¿no? No, pero hay dos colores, hay una azulada. ¿Y amarilla también? Agua marina. Agua marina, que es azulada, ¿no? Entonces tú le das una esmeralda de las verdes en la mano de alguien y la echa un rincón. ¿Sabe por qué? Porque él se cree que es una olivina. Entonces, ¿qué es lo que le está haciendo con la esmeralda? Él está menospreciando. Él no sabe que la esmeralda esa, que una piedra de 30 gramos le puede sacar de la miseria por lo que quiera de vida. Entonces, él sigue viviendo miseria, teniendo una esmeralda tirada allá en el rincón de la casa, la patea todos los días. No sabe para qué sirve, ¿verdad? El que no tiene conocimiento, el que no ha discernido la gracia de Cristo, él vive en condenación teniendo a Cristo ahí, que es eso lo que pasa entre los hombres. A Cristo los anunciamos a diestra y a siniestra, ¿verdad? A nuestros familiares. Sin embargo, Cristo para ellos, vamos, le gusta más que le regalen. Mira, regálame una botella de whisky, regálame una botella de aguardiente, una botella de ron. No me estoy hablando de Cristo, ¿no? Yo comentaba esto con Eric ayer, ¿no? Le regalé una Biblia a Cristina hace años, ¿no? 23 años. Hace 23 años. ¿Sabe cuál fue su pensamiento? O sea, que me regala esto y me voy a regalar otra cosa. ¿Para qué sirve esto? ¿No? Incluso le dije a ella, oré para poner una dedicatoria que fuera bien. Digo, vamos a ver si el Señor le va a hablar a su corazón. ¿Qué va? Por lo mismo que da perra a los cerdos, dice Pablo. Hay una cena. Pero brotó. Se va a hacer milagro. Tardó, pero brotó. 23 años, Pedro, hay esperanza para ti, Pedro. 23 años. Cogió, lo guardó
por lo último, dice, esto no sirve para nada. ¿Sabe cuándo descubrió que servía para algo? Cuando pudo discernir la gracia de Cristo. Ahí es donde pudo. Lo mismo le pasó a Edgar. Vino alguien, le regaló una Biblia, ¿no? Y le dijo, qué loco, regálame 10 euros para tomarme de cerveza. Mire, pero voy a guardar por respeto. El Señor siempre tiene algo, ¿no? Con respeto a esto, ¿no? El Señor siempre. ¿Me entiendes? Y ahora nos reíamos ayer, digo, ¿cómo ahora te estás sirviendo, no? Qué maravilla. Y dice, sí, ahora sí, pero tuvo que pasar años. Él no consideró que aquí hay un tesoro escondido. Y tomar en vano la gracia es lo mismo que yo le diera una esmeralda a alguien que no tiene conocimiento. Lo mismo que regalar un diamante a alguien que cree que aquello es una pelota de cristal y lo tira por allá. Podía vivir bien, podía vivir cómodo, podía tener esperanza, podía tener de todo. Pero sigue viviendo mal teniendo un tesoro ahí. Alguno pudiendo ser salvo, tener el Cristo que salva, tener el perdón de Dios, tener la misericordia de Dios. ¿Entienden? No, la gracia solo es buena para darle coche, para darle casa, para darle trabajo, para darle... Eso es tomar la gracia de Dios en mano, porque Cristo no murió para esto. Cristo murió para que fuéramos perdonados de nuestro pecado. Y este es el evangelio que se predica en el siglo XXI. El evangelio del Cristo objeto y no del Cristo Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener conciencia en el siglo XXI. La gracia de Dios no es algo para tomarla como cualquier cosa, hermano. La gracia de Dios es para tomarla en serio. Una pregunta. La gracia de Dios en una iglesia se nota que es la gracia, ¿no? Cuando no es la gracia de Dios, se habla de otro espíritu, ¿no? Dios también puede usar personas o iglesias, pero que no sea la gracia. Claro. O sea, que está entre la gracia y lo malo. Sí. Parece gracia, pero no es gracia. ¿Entiendes? No hace gracia ninguna ese tipo de gracia. ¿No? Porque la Biblia dice que Dios en determinada ocasión enviaría espíritu ¿qué? De engaño para los que no son, vayan detrás de ellos. ¿Verdad? Pero eso no tiene nada que ver con Satanás. Es para que se... No, eso tiene todo que ver con Satanás. Ya, no. Pastores. ¿Entiendes? Pero la única diferencia es que Dios es Señor de Satanás, aunque a ustedes les parezca una locura. Satanás no tiene autoridad si Dios no le permite. Dios no puede hacer el mal porque en Él no está el mal. Por lo tanto, cuando trata de hacer el mal, ¿quién es que lo hace? ¿Pero quién le permitió? Dios es soberano. Satanás, ustedes saben por qué Satanás no destruye a la iglesia. Porque Dios no lo permite. Por lo mismo que Job no fue destruido hasta la muerte. Tiene límites, pastor, ¿no? Él tiene límites. ¿Entiendes? El que no sabe de eso somos los cristianos. Satanás sí lo sabe. Bueno, entonces solo Dios actúa por medio de la gracia. El resto pone al otro a que actúe. ¿Ya? Claro, si Dios tiene que hacer mal, Dios le da autorización a Satanás y él va a hacer lo que tiene que hacer, pero al fin y al cabo él está trabajando para el Señor. Es decir, la gente que no, los que habrán de perderse, ¿no? Va a escuchar el mensaje de un enviado de Satanás. Pero ¿quién es que permitió que le alcanzara con el falso mensaje? Dios mismo. Pastor, ahí es para que se cumpla la palabra que dice, pero en tu nombre profeticé y en tu... ¿verdad? Antes de salir para acá yo estaba pensando en esto, ¿no? Porque voy a hablar del país donde yo nací, ¿no? La gente tiene una facilidad de decir yo profetizo, es increíble, ¿no? Yo profetizo que vas a haber en tu vida prosperidad. Yo profetizo que vas a tener un trabajo excelente.
¿Y por qué no profetizo que vas a tener una vida de santificación para la gloria de Dios? Se van. Porque eso sí que no escucho. Yo profetizo que Dios te va a levantar, hermano. Eso también yo lo puedo profetizar, solo que no es Dios que está hablando. Es el espíritu engañoso. Y está hablando en el nombre de Cristo, ¿sí o no? La Biblia dice que en los últimos días, el libro de Mateo, si no estoy equivocado es Mateo 24, ¿no? Dice que se levantaría gente que en el nombre de Dios haría descender incluso fuego del cielo. Y que si fuera posible, escucha bien esa frase, y que si fuera posible, engañaría aún los escogidos. ¿Saben por qué no engaña a los escogidos? Porque no es posible. Porque eso es posible. Ahora, ¿qué es que lo imposibilita de engañar a los escogidos? Señor. Dios. Es la soberanía de Dios. Pero nosotros andamos buscando, y digo nosotros puede ser la gran mayoría, yo ando buscando a Dios y a Cristo. Ese es el que yo quiero encontrarme con ellos cada día. Y les voy a decir algo, cuanto más conozco de Cristo, más pecador soy. Cuanto más conozco del amor y de la gracia de Dios, más pienso que debo de santificarme. Más pienso que debo de ser separado, porque Dios no se merece las migajas que muchas veces nosotros le damos, se merece todo. Y ese entendimiento nos lo da el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos lleva a Cristo, nos lleva a Dios. El Espíritu Santo no nos va a llevar a la discoteca, al carnaval, no nos va a llevar a esos lugares. El Espíritu de Dios no me va a llevar a la música mundana que no agrada, que no adora, que no exalta al nombre de Dios. Donde los que dirigen ese coro son Baba Orisha, son gente endemoniada, son gente que están santificada para la obra de las oscuridades y no para glorificar a Dios. Y ahí está Biblia que no me va a dejar engañar. ¿Cuándo es que alguien acude a un brujo? Cuando estás desesperado. Muy bien, Jesús. O quiere saber algo de su futuro, como hacía yo antes con mis amigas. Conseguir trabajo, prosperidad. Quiere novio. Que marido, ¿verdad? Trabajo. La verdad que el ser humano se deja guiar más por la vista y es lo más visible que va por eso. Para ganar, hay otros que para jugar la lotería y para ganar la lotería. Para Entonces, curar. todo lo que la gente va al brujo es material. Ahora una pregunta, vamos a ser sinceros nosotros. ¿Cuántas iglesias ustedes conocen que no fomenta ese tipo de actividad? Pocas que no hacen, la mayoría lo hacen. Por eso pocos que no hacen. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la diferencia de esos supuestos evangélicos y de los brujos? ¿Hay alguna? Va por el mismo camino. Pastor, No tiene las cuerdas. está metiéndote en la tierra. Sí. Mira, no hay ninguna. Y yo lo siento mucho, pero es la realidad. Por eso que cuando nosotros predicamos la verdad del Evangelio y decimos, mire hermano, un cristiano tiene que tener una vida santificada. Así que va, hombre, esto está pasado de moda, eso es para el siglo pasado. Ya, el Señor nos ama, yo soy la niña de los ojos de Dios. Es decir, es la niña de los ojos de Dios para que Dios mire por medio de tus ojos, no tú por medio de los ojos de Dios, ¿no? Mira, pastor, cuando nosotros hicimos el culto de mujeres aquí al final del año pasado, la menina chica hindú, me sorprendió bastante porque todos sabemos que los hindú tienen sus dioses y todas esas cosas, ¿no? Entonces ella va a una iglesia y ella es clienta nuestra. Entonces da la casualidad que ahora me enteré que ella es cristiana y a veces cuando me toca coger la comanda de ella, pues ella pide shandy, pero me dice, pero me pone más cerveza que cerveza. Y yo, vale. Y el marido, yo no sé si es cristiano o no, o si él es hindú y él no come carne de vaca. Entonces pide un espagueti a boloñesa, que es salsa de tomate con carne picada. Y pide con más salsa, pero poquita carne.
Y ahí no come carne de vaca. Entonces es algo que me llamó bastante la atención, porque claro, si él no es cristiano, pues será hindú con su religión, no puede comer la carne de vaca, pero come muy poquita. Y ella es cristiana, el Shanti, con mucho serename y muy poquita cerveza, ¿no? Entonces... Es decir, entendimos es decir, el paralelismo es más o menos igual. Es decir, nosotros somos cristianos, pero podemos ser algo mundano porque hay un margen bíblico que me lo permite. ¿La Biblia permite que yo sea algo mundano? No sé. La primera carta de Juan, ¿qué es lo que dice? Hijitos, creo que capítulo 3. Capítulo 1, ¿no? Dice, hijitos, no pequéis, mas si pecardes, abogados. Pero está permitido pecar, dice, si eventualmente ustedes pequen, pero no anden buscando pecado. Sin embargo, nosotros cogemos ese versículo y decimos, no pasa nada. Entonces, es la mejor manera de poder expresar estas actitudes, es expresar lo que nosotros hemos expresado aquí en veces anteriores. Es decir, hacemos una tarta muy buena de queso con leche condensada, con una crema lindísima, pero echemos un poquito de agua de caca dentro. No pasa nada, solo un poquito. A ver quién es el que come. Pero queremos que Dios acepte esa postura nuestra. La amiga esta que le comenté, que de la iglesia mesiánica, yo le hice la pregunta en relación a la iglesia, y ella dice que la iglesia dice que está prohibido prohibir. Entonces si tú eres de la iglesia, no pasa nada. Yo le pregunté del carnaval y ella dice, si yo no estoy participando, yo le digo, entonces ¿para qué lo ves? Es decir, ¿ha entendido qué es participar? Es decir, ¿quién tiene más culpa? ¿El caso que saca agua o la soga que lo alcanza hasta el agua dentro del pozo? Y le pregunté por qué ella era de esa iglesia, ella dice, porque mi abuela era, mi tía, mi madre. ¿Entiendes? Entonces, nosotros no somos porque hemos conocido la gracia, nosotros vamos. Esa actitud es de alguien que no ha conocido la gracia, por lo tanto lo toma banalmente, porque ni siquiera lo ha conocido. Cualquiera, si yo le doy un veneno de rata, de los más fuertes que sabe, y yo le digo, mira, eso es veneno de rata, no tomes porque mueres, ¿eh? Ten mucho cuidado. En la hora del almuerzo, para recrearte, echa medio bote dentro del refresco que está tomando, ¿verdad? No, lo tiene muy guardado, muy separado. ¿Sabe lo que la Biblia dice? ¿Qué es el pecado? Destructor, separador, distanciador. ¿Y por qué yo sé que eso mata y sigo conociendo la gracia, intentando buscar el pecado? Debería de ser lo contrario, ¿no? Si mata, ¿para qué me meto con esto si eso me va a matar? Y muchas de las veces esa es nuestra actitud, y yo no terminé ni el versículo 1. ¿Vale? Entonces, si entendemos así que es lo que Pablo está diciendo, les estamos advirtiendo que el que vive la gracia o dice haber recibido y sigue viviendo banalmente, Dios no lo tendrá por inocente. ¿Por qué lo dice? Sin discernir, solamente lo dice para que de alguna manera, solo lo dice o solo lo utiliza de esa manera aquella persona que quiere la gracia para sacar provecho carnal, sin considerar la humillación del Hijo de Dios, para que hubiese perdón, y la usa de fachada, por interés propio, por interés de la satisfacción de su naturaleza pecaminosa. Una de las maneras de hacer la gracia vana es creer que por medio de las obras puedo ser justificado. Eso sería una renuncia al método que Dios proporcionó por medio de su Hijo Jesucristo. Entendemos, creer que por obra puede alguien salvarse es considerar que no hacía falta que Cristo muriera, es aceptar la idea que yo puedo sin Cristo, es dejar sin efecto lo que Jesús hizo en el Calvario. En definitiva, creer que la fe es posible por obra es despreciar el plan de salvación de Dios por medio de Jesucristo. Eso es tomar
la gracia en vano. ¿No? Bien, entonces antes de terminar, lo que quiero dejar claro en este paréntesis es que en ningún momento estamos diciendo que un cristiano vive o puede vivir desordenadamente. Nadie que abraza la gracia y se reconcilia con Dios puede vivir en pecado sin buscar la santificación, ya que hemos cambiado de camino. Entonces, claro, cuando yo digo que no podemos obtener salvación por medio de las obras, no estoy diciendo que un salvo no tiene obra, porque hay otro versículo que dice que nosotros fuimos llamados en Cristo para buenas obras. Entonces no vamos a confundir y decir, no, como no es por obra, yo puedo hacer lo que quiero. ¿Quién está diciendo esto? ¿La Biblia dice eso en alguna parte? ¿Ustedes creen Biblia? ¿Han encontrado algún versículo que dice, hermano, como ahora vivimos en la gracia y por la gracia, entonces tú puedes seguir en su vieja manera de vivir? No está escrito esto en lugar ninguno. Eso solo está escrito en la mente de aquellos donde el Espíritu Santo de Dios todavía no ha hablado. Y es verdad que cuando hablo esto, algunos se sentirán afectados. Pero lo primero que el Espíritu Santo nos hace cuando nosotros conocemos de verdad a Cristo es llevarnos a Cristo. Y voy a repetir lo que vamos a repetir aquí hasta que el Señor me jarte de tener aquí y me lleve a otro lado o a su presencia. El primer mandamiento del discípulo de Cristo es negarse a sí mismo. Entonces, cuando yo soy discípulo de Cristo, yo no ando detrás de lo que es mío. Yo ando huyendo de aquellas cosas que es mía, porque en mí solo hay cosas malas. En Cristo está lo bueno y yo quiero ser atraído por lo bueno. Entonces me preocupo más de servir a Cristo que servir a mí mismo. ¿No? Entonces, por lo tanto, en ningún momento cuando hablamos que la salvación no es por obra, estamos hablando de que el cristiano no busque la santificación o tenga buen testimonio. No estamos hablando de esto. Lo que estamos hablando es que ningún cristiano verdadero cree que sus obras le pueden salvar, pero cree que para adorar, para exaltar el nombre de Cristo hay que tener un buen testimonio. Entonces, buscar la santificación es algo natural en alguien que ha conocido a Cristo, que ha abrazado la gracia por medio de Cristo. Y como he dicho, si ya que hemos cambiado de camino, entonces también ha cambiado los paisajes, han cambiado los ambientes, hemos cambiado de camino, ¿sí o no? Entonces ha cambiado todo. Entonces, ¿qué dice Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14? Sí, me va a terminar. 7, 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Entonces, bien, dos panoramas completamente distintos con dos finales diferentes. La puerta ancha, camino espacioso. Puerta estrecha y angosto camino. Uno lleva la vida y otro lleva la muerte. Pero luego, el montante, en una entran muchos y en otro entran pocos. Entonces, si yo he cambiado de camino y he entrado por la puerta estrecha y ando en camino angosto, yo tengo las mismas facilidades que tenía aquí. ¿Yo camino de la misma forma que caminaba aquí? No camino. Entonces está claro que al conocer la gracia, lo primero que yo entiendo es que he cambiado de lugar, de espacio, de ambiente, he cambiado de todo, ¿no?
vemos que existe una clara diferencia entre un camino y otro, imposible confundir uno con el otro. Nadie que conoce la gracia de Dios puede estar confundido pensando que él puede vivir igual que vivía antes. No. Es una diferencia muy grande. No es lo mismo entrar en una puerta de 65 centímetros que entrar en una de 1,20. En una puerta de 1,20 yo entro de cualquier manera, en una de 60 tengo que hacer así para entrar, y si engordo un poquito más no entro ni de perfil. ¿Cómo yo no me voy a dar cuenta de esto? Dime. Una pregunta que yo tengo la curiosidad, se sale del tema totalmente. ¿Qué quiere decir en el versículo que dice en la Biblia que muchos son los llamados y pocos los escogidos? No está afuera porque está diciendo lo mismo que está aquí. ¿Me entiendes? Es decir, Cristo, el sacrificio de Cristo es suficiente para salvar al mundo entero. ¿Vale? Pero solo unos cuantos Dios ha llamado. Por lo tanto, Cristo no ha muerto por toda la humanidad, sino por lo que Él ha llamado. Por lo que Él ha escogido. Por eso dice muchos los llamados. Es decir, todos los hombres están llamados al arrepentimiento. Pero el problema es que solo le he revelado al que el Señor quiere revelar. Por lo que nosotros le predicamos, ¿no? Por lo que dice, exactamente, por ejemplo. Pastor, por eso dice abajo también, pocos son los que lo hallan, dice. Exacto, pocos son los que le hallan, es decir, aquí entra sin ninguna dificultad, aquí es tan ancha que no hace falta, ya nace dentro de aquí, el camino es tan amplio que aquí ya naces aquí dentro. Cuando recibes el nuevo nacimiento de la gracia, entra en el camino angosto. Pero para allá ¿no? Tiene que ser direccionado. O sea, que la puerta estrecha es empezar de cero. Exactamente. Es el nuevo nacimiento que Cristo habló a Nicodemo. Entonces, es decir, el mensaje del Evangelio, Jesucristo cuando mandó a los discípulos ir a predicar, y nosotros ya citamos, ¿no? Para que ella pueda entender mejor. Jesucristo dice predicar a algunos. No, a todas las criaturas. ¿Verdad? A todos. Mi obligación es predicar a todos. Ahora la gran pregunta es, ¿todos van a ser salvos? Obviamente que no. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. ¿Entienden? Entonces nosotros tenemos que entender que, para terminar, la idea esta es la siguiente. Yo calzo un 43, ¿no? Si usted me da un 41 de zapato, me va a entrar el pie dentro del 41, ¿verdad que sí? Sí, entro. Yo busco la manera que entre. Pero después va a estar llorando un poco rato. Para andar cómodo tendría que cortar los dedos. O entonces los tengo que encoger y andar así, pero en 10 minutos tengo los pies muertos. ¿Verdad? Pero no vamos a bajar los números, pongamos un 42 y medio, que es casi un 43, el pie entre un poquito más cómodo, ¿verdad? Pero, ¿voy a andar cómodo? Porque el zapato está. Y entonces, ¿cómo que yo voy a andar en el camino angosto con facilidad? Está claro, ¿no? Aquí está hablando de tener que dejar cosas atrás. Yo te mando, tú vienes con una mochila, ¿no? La gente que son viajeros les gustan mucho las mochilas esas grandes, como los soldados, ¿no? Cargan una mochila que ahí va de todo. En una puertita estrecha de 60, él no pasa con esa mochila. Y si la puerta es bajita, peor todavía. Se tiene que agachar para entrar. Y entonces resulta que si hay algo dentro que a él le interesa, ¿qué es lo que hace? Tiene que quitarse la maleta. Le deja la maleta. Es decir, en diciembre yo fui con Pedro a la península y cuando regresamos, la puerta de los baños del aeropuerto son estrechitas, ¿verdad? Entonces, para entrar en el baño, Pedro entra y deja las mochilas afuera y yo quedo de vigilante.
Cuando Él sale, entonces yo entro. ¿Sabe por qué? ¿Cómo entré en un espacio de ese tamañito y poner una maleta? ¿Dónde me posiciono yo? Entonces, para entrar ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dejar la maleta fuera. Hacer así. El camino estrecho no es otra cosa que es enseñarnos a dejar lo que nos sirve fuera. Para entrar uno solo. El pecado no entra. Entonces, es decir, es practicarnos en restricción. Un camino estrecho, un camino angosto está hablando de restricción. ¿Sí o no? Entonces nosotros tenemos que entender desde ese punto de vista el mensaje del Evangelio en cuanto a la gracia, ¿no? Entonces nosotros tenemos que entender que la gracia no es cualquier cosa, porque cuando yo hablo de la gracia hablo de Cristo. Y dice la palabra de Dios que Dios le sujetó todo a ¿quién? A Cristo. A Cristo. Si pateas la gracia, si no valoras la gracia, si la gracia es algo sin ningún valor para ti, ¿a quién estás despreciando? A Cristo. El que tiene el dominio en el cielo, en la tierra y debajo de ella. Te estás enfrentando a algo grande. Entonces, no tomemos a la ligera el cristianismo. No tomemos a la ligera el amor, el perdón, la gracia de Dios, porque el que lo toma no se crea que se va a ser tomado por inocente. Según Pablo en el versículo 29 del capítulo 11 de 1 Corintios, el que lo hace está haciéndolo, ganando juicio para sí mismo. Está comiendo y bebiendo juicio para sí mismo. Condenación. Entonces, escuche bien, la gracia también condena. No andemos por ahí pensando que la gracia, que porque estoy en la gracia soy el niño consentido de Dios. Cuidado, ande bien, santifique tu vida, busque de Dios, busque conocer a Cristo, busque conocer a Dios por medio de su palabra. Y vamos a ver dónde es que en algún lugar la palabra de Dios nos va a mostrar donde nosotros no tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y antes que ustedes se vayan y que nosotros nos vayamos, me gustaría que fuéramos a Gálatas y ver aquí capítulo 2 de Gálatas, versículo 16. Mira, aquí ya lo tiene puesto. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en ¿quién? En la gracia, en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe en Cristo. ¿Y no por qué? Por las obras de la ley. ¿Por cuánto? Por las obras de la ley, que nadie será justificado. Gálatas capítulo 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a dónde? A Cristo, a fin de que fuésemos ¿qué? Justificados por la fe. Entonces, la ley fue nuestro guía. La ley fue quien nos lleva, porque ¿quién es que dice que yo soy pecador y estoy bajo condenación? La ley. Perfecto. Pero la misma ley, los mismos profetas han dicho que en Cristo había de haber redención y Cristo no fue entregue. Entonces, ¿dónde es que tenemos que ir? A Cristo. Pero Pablo en Romano creo que dice, ¿acaso la ley dejó de ser santa y justa? No. Entonces,
por eso que yo he dicho antes, que todo aquel que ha encontrado con la gracia, santifica su vida. Porque estamos hablando que el que murió en el Calvario es santo y es justo, ¿no? Gálatas 5:4, si no estoy equivocado. Sí. ¿Qué es lo que dice ahí? De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Y los que se justifican por la ley, ¿qué es lo que sucede? De la gracia habéis caído. ¿Y por qué he caído de la gracia? Porque he tomado la gracia en vano. Sigo creyendo que puedo ser salvo por mi fuerza. Entonces, ¿para qué Dios mandó a su Hijo a la cruz del Calvario? Porque ninguno, fue el primer versículo que leímos, ¿verdad? Puede ser justificado por la ley. Ninguno. Entonces, solo en Cristo nosotros encontramos capacidad para decir no al pecado. Según Romanos, el hombre sin Dios no puede ni quiere, ¿no? Así que a partir del versículo 2, en el versículo 2 el apóstol Pablo pregunta ¿cuándo es el tiempo aceptable? Y el tiempo es hoy, ¿no? Y yo no voy a seguir porque solo hablamos de un versículo, ¿se dan cuenta? No pudimos ni siquiera avanzar, ¿no? Y entonces esas cosas ocurren cuando la gracia de Dios llega a nuestra vida, ¿no? Y yo la dedicación, por ejemplo, que coloqué a Cristina pidiendo al Señor que hablara en su vida fue la siguiente: entre todas las cosas que yo te puedo dar, ninguna debe tener la importancia mayor que esta, porque aquí podrás encontrar la fuente de vida y de un futuro feliz. Su amigo. ¿Y sabe lo que ella creyó? Que eso era una tontería. ¿Verdad? La fecha es 16/9/92. ¿90? Y no. Yo nació mi hijo. No hace año ni nada. ¿Ah? Pero, al fin y al cabo, tuvo ese tesoro durante mucho tiempo en su casa. Gracias a Dios que no lo botó, ¿no? Que solo Dios pudo hablar a su vida. Ve que mis palabras no la pueden convencer. Lo que he escrito ahí ni siquiera podía entender. Hoy no puede entender lo que yo estaba diciendo. Entonces yo estaba diciendo cosas de extraterrestres, ¿no? Creo que para Cristina, que está en el hospital trabajando, para nosotros que evangelizamos a nuestros amigos y tal, seamos conscientes cuando nosotros hablamos del evangelio a esa gente. Es como si estuviéramos hablando otras lenguas. No se entera. Causamos risa. Por eso se ríe de nosotros, ¿no? Por eso. Porque nosotros les estamos hablando un idioma que ellos no entienden. Así que no se desesperen. Siguen plantando sobre la acera. Cuando dice de la habitación, como hicieron conmigo la otra vez, ¿no? Que nos echaron de la habitación, cuando ni entraron, de la puerta nos echaron. ¿Entiendes? Y a veces nos frustramos como predicadores. ¿Sabe por qué? Porque no entendemos ese principio, ¿no? Jesucristo en el libro de Mateo, o sin Mateo es, ¿no? Cuando Jesús dice, cuando Jesús habla, Juan 10 mismo. Jesús habla en Juan 10. Hay un momento que Jesús dice, y yo hablo y ustedes no entienden. Mateo 8:47, creo que es. Mateo. No, Juan 8:47. ¿No? Jesús les explica una situación y en un momento Jesús dice así:
ustedes no entienden, no es por nada, es porque ustedes no son de Dios. El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hijo del diablo. Podríamos decir que somos como repartidores de publicidad, ¿no? Que vamos a decir que en cuenta, ¿no? Exactamente. Entrega, el que la lee, bien, y el que no, pues. El que entiende, entiende. acude, y el que no, no. Entonces, no nos fatiguemos, ni nos pongamos tristes, ¿no? Vamos, me da pena porque Pedro ya me contó que él planta sobre la acera, entonces me gusta mucho ese término de plantar sobre la acera, ¿no? Porque me parece muy gracioso, ¿no? Es peor que plantar sobre la acera, porque en la acera hay posibilidad que en algún rincón de la acera una semilla brote. Pero la Biblia dice que nosotros estamos hablando a muertos, no escuchan ni ven. Es peor todavía. Es peor todavía. Solo el poder de Dios los puede despertar. Y por la gracia de Dios, ¿sabe cuál es el instrumento que Dios utiliza para que algunos se despierten? Tú y yo. Pero nosotros no sabemos cuál van a levantarse y quién es que va a reaccionar positivamente frente al Evangelio. Por lo tanto, por amor a Cristo, que nos critiquen, que hablen mal de nosotros, que se ríen, que nos consideren locos, todo lo que quieren, pero nosotros lo seguiremos haciendo. ¿Sabe por qué? Porque entre esa panda, ese montón de muertos que nosotros vemos por ahí espirituales, algunos resucitarán para la gloria de Dios. Amén. Así que terminamos, ponémonos de pie. Mañana es jueves, hay grupo de